aéreo César Cabo, qué es en realidad lo que pudo pasar en ese avión. Han pasado 10 días de la desaparición del avión de Malasia que viajaba desde Kuala Lumpur a Pekín. Es un misterio sin precedentes que ha conmocionado al mundo. Repasemos lo poco que sabemos hasta ahora de lo ocurrido. Es como buscar una aguja en un pajar. Así describen las autoridades australianas la búsqueda del Boeing 777-200ER, que con 227 pasajeros a bordo y 12 tripulantes cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín el pasado 8 de marzo. Una hora después del despegue, el rastro de la nave desaparece de las pantallas de control. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. China es el país de la mayor parte de los pasajeros. Algunos indicios apuntan a acción terrorista, pero no tardan en disiparse. Desde entonces las hipótesis se multiplican. Algunas suenan abiertamente disparatadas. Una cosa es cierta, no hay rastro alguno, ni de avión ni de pasajeros. Las vidas privadas de la tripulación están siendo analizadas al detalle. Un simulador de vuelo encontrado en la casa de uno de los pilotos está siendo estudiado al milímetro. En un mundo donde para todos exige una respuesta inmediata, un misterio de este calibre ha causado una auténtica conmoción. Pero hay precedentes, no solo en torno al mítico Triángulo de las Bermudas. En 1947 un avión de British Airways desapareció en los Andes durante una tormenta de nieve. Los primeros restos no fueron encontrados hasta el año 2000, más de medio siglo después. Bueno, por este asunto se pregunta absolutamente todo el mundo qué es lo que pudo ocurrir. Y como se pregunta a todo el mundo, nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladar esa cuestión también a nuestras redes sociales. En todo Twitter. El mundo se pregunta, pero nadie llega a una conclusión. En Twitter hay teorías de todo tipo. De todo tipo. Vamos a ver. Podemos estar ante una desgracia, pero de momento hay ironía. Es que es una cosa extraña, sí, cuanto menos extraña. Misterio. Hemos preguntado concretamente qué creen que ha podido ocurrir con el avión desaparecido. Abel nos decía, en los tiempos que corren, un avión no desaparece, cambia de lugar. Rubén Auténtico se ha desintegrado metafísicamente. Bueno, echándole un poquito aquí de ironía. Metal Final dice, es increíble, ¿cómo es posible perder un avión y no tener ni una mínima pista? Y Francisco Javier, por último, parece un secuestro que salió mal. ¿Malasia calla algo o China? Bueno, estas son las teorías de algunos de nuestros espectadores. Muchas teorías políticas incluso. También. César Cabo, controlador aéreo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. De las muchas teorías que se han barajado para tratar de explicar lo inexplicable, que es de momento este misterio de ese avión, yo a partir de la teoría número 14 o 15 ya dejé de leer más teorías. Pero de las muchas que se han publicado, para usted, ¿cuál es la más verosímil? Pues hombre, la más verosímil sería una interferencia ilícita, o sea, un secuestro en el avión que salió mal. Yo creo que a priori me parece eso más razonable que los pilotos hubieran vuelto locos, como se ha dicho, ¿no? Que es una teoría bastante rebuscada bajo mi punto de vista, pero está claro que en ese avión ocurrió algo porque se desvió de la ruta, apagó el transpondedor, desapareció de las pantallas, hubo anomalías, pero puede haber ocurrido... Hoy he leído que había una teoría de fuego en cabina, pero claro, el avión subió, bajó, si hay un fuego en cabina, a priori el avión se queda estabilizado y cuando se acaba el combustible se cae, que eso ha ocurrido otras veces. Hubo un avión en Grecia hace unos años que tuvo un fallo de presurización, los pilotos no pudieron respirar, la tripulación, salieron los cazas y de hecho fueron escoltando el avión y se veía a los pilotos caídos, claro, y el avión al final se estrelló porque no tenía a nadie que lo controlara. Entonces seguramente un secuestro que salió mal parece lo más razonable, pero es que hay muchas cosas extrañas en toda la historia, ¿no? Que se apague el transpondedor, que el piloto luego habla, el avión sube, se desvía, baja, han tardado días en decir que, bueno, lo que había pasado, ahora de repente dice Tailandia que vieron una pista de un primario en la pantalla, pero que no hicieron ni caso, como nadie me preguntó, pues claro, vamos a ver. Yo creo que había incluso tailandeses en el pasaje, y si eres vecino del país de al lado y sabes que ha desaparecido un avión, ¿cómo no se te ocurre el mismo día ya pasar la información? Entonces, la sensación es de falta de coordinación absoluta entre todos los países y eso, pues, inevitablemente lleva a pensar en cosas extrañas, que a lo mejor no hay nada muy raro. ¿Cómo es posible, en todo caso, que la comunicación entre la torre de control y el avión dependa solo de una decisión del piloto? Es decir, él cortó la comunicación, no hay ninguna vía alternativa. El centro de control, me imagino que Kuala Lumpur estaba siguiendo el avión, un avión desde que despega hasta que aterriza en Pekín, ese avión iba a estar controlado constantemente por un controlador en diferentes países. Siempre hay alguien en la pantalla mirando ese avión y se lo van transfiriendo con la frecuencia. Cuando desaparece, el controlador civil debería avisar a los militares, inmediatamente se inicia un protocolo, que es lo que tenemos en España, y está reforzado después del 11S. Entonces sí que la reflexión que nos hacemos nosotros como colectivo profesional, debería hacerse también los pilotos y todo el sector, es cómo es posible que el piloto dando un botón, en el año 2014, un avión desaparezca y con el GPS, los satélites militares, civiles, etcétera, no se le pueda poner un chip a un avión y que nunca dejes de saber dónde está.
Eso es inconcebible y yo espero que a partir de esto, pase lo que pase con ese avión, se tomen medidas en el sector y se rectifique para que eso no pueda volver a ocurrir. Porque puede ser un fallo o una interferencia, o sea, un secuestro, da igual, pero un avión no puede desaparecer de una pantalla de radar jamás, porque si no, nosotros no lo vemos, no sabemos dónde está. César, ¿y ahora mismo en qué punto estamos de la búsqueda? ¿Cuáles son las pistas que se siguen más intensamente, si es que hay alguna, o cuál es la investigación? Pues he leído que han pedido ayuda en Internet y hay un montón de gente pues con... Se puede rastrear de manera, digamos, no profesional. Claro, pero es que es un área que desde Kazajstán hasta Australia, vamos a ver, es que encontrar una manchita en un mapa mundi de casi la cuarta parte del mundo, una mancha de aceite, unos trozos de avión flotando en el océano, lo sorprendente es que las balizas no saltaran. Es que lo normal es que si ese avión hubiera tenido el fallo que tú, pues un secuestro, los pilotos tienen un fallo de presurización porque subió muy alto y ahí el oxígeno puede fallar, pero cuando cayó las balizas tienen que saltar y dar un aviso, como pasó en Air France, con el avión de Air France en el océano hace 5 años. Entonces, son demasiadas cosas, pero normalmente los accidentes son una cadena de sucesos que al final se rompe toda la cadena de seguridad y pasa. Pero en este caso, yo creo que espero que averigüemos qué ha pasado con este avión y que se tomen medidas para que no vuelva a repetirse. Sí, hay quien dice, de hecho, que después de este caso, que ya veremos si logramos resolver, habrá un antes y un después en la seguridad aérea. ¿Qué hay que mejorar? Pues punto número 1, el tema de los transpondedores, que el piloto no pueda apagar el transpondedor porque nosotros, que tenemos un radar secundario, solo vemos al avión si el piloto lo tiene conectado. Si él lo apaga, únicamente un radar primario, que es el que utilizan los militares normalmente, lo puede ver, pero ya no ves el nombre del avión, ves un punto y si asocias el último punto donde estaba el avión comercial con el punto que aparece ahí en la pantalla, puedes seguir la pista. Entonces eso tiene que cambiarse. Y también sorprende que se meta gente con un pasaporte falso, ¿no? Eso también ha trascendido, que había 2 personas dentro del avión con un pasaporte falso. Bueno, supone que la Interpol cruza los datos y eso habría que cambiarlo. Y yo creo que hay que hacer algún tema de cooperación internacional para que si hay una desaparición, inmediatamente haya pues un protocolo conjunto, y aquí parece que ha ido cada uno por libre. China de repente dice días después que ha visto algo, Malasia parece que no ha querido dar toda la información, ahora Tailandia se descuelga con esto. Pues yo creo que esas cosas habría que tener algún protocolo con OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, para, en cuanto haya un accidente o una desaparición de un avión tan extraña como este, inmediatamente haya unas medidas conjuntas. Pero ocultar información, claro, genera muchas más dudas sobre la aviación, que no creo que sea bueno para la economía mundial. Y una cosa más, con los datos que tenemos ahora, que como nos explica son más bien pocos, más bien escasos, si no aparecen, por ejemplo, los restos del fuselaje, ¿hay información suficiente como para tratar de determinar con una precisión más o menos fiable qué es lo que ocurrió, o es imposible? Vamos, yo por lo que he estado siguiendo y leyendo, en absoluto no se puede saber. O sea, se queda todo en conjeturas. Y claro, me acabas de decir que ha habido un avión que desapareció en el año 47, aparecieron los restos en el año 2000. Bueno, pero claro, en el año 47 la tecnología era muy diferente. De hecho, los aviones no había radares prácticamente, se seguía los aviones, tú anotabas, el avión te decía que estaba en tal punto y tú anotabas, controlábamos no con un radar, sino apuntando, y mentalmente tenías que saber en qué punto geográfico el avión que viene por allí. Era mucho más complicado y ahora la tecnología es muy avanzada. Entonces es inconcebible que en 2014, que llevamos un móvil que nos tiene localizados hasta en el punto de la sierra. Esa es otra, dentro del avión había 239 móviles. Y ningún móvil alertó, era por la noche, quizá los pasajeros no se dieron cuenta. Hombre, al no haber ninguna comunicación, tal vez hubo un fallo de presurización y claro, si no respiras y los pasajeros pues murieron rápidamente, nadie se dio cuenta, fue a la 1:00 de la madrugada. Pero es que hoy en día es imposible que no le metas, como hoy en día se te pierde el teléfono y luego puedes intentar rastrearlo, pues que tenga algo el avión que nadie pueda apagar y que siempre emita una señal que algún satélite, sea militar o civil, lo pueda detectar. César, a mí para terminar rápidamente me gustaría preguntarte, si quieres me contestas, si no, ¿cuál es tu teoría o tu posible teoría de lo que puede haber ocurrido? Pues es que claro, es que son todo conjeturas. Si un secuestro, alguien se secuestra es por un objetivo y lo dice. Si es un atentado terrorista, lo reivindicas. Que un piloto se vuelva loco, ¿cuándo ha ocurrido esto? Los pilotos pasan unos exámenes psicológicos también y son gente que sabe la responsabilidad que tienen y llevan un avión con muchísimas vidas a bordo. Entonces, algo inexplicable. Es algo inexplicable. Ya ha ocurrido a veces que un avión militar, un avión civil lo han tirado con un misil militar. Sí, sí. Por sospechas. Por sospechas de que fuera. Pero en este caso no parece que nadie lo haya visto. Es muy difícil, pero está claro que hay muchas cosas y sobre todo cómo se ha manejado después. Creo que ahí está el fallo. O sea, lo que ha ocurrido ya nos enteraremos o no. Pero cómo se ha gestionado después la noticia, creo que ahí tenemos mucho que mejorar. César Cabo, controlador aéreo, gracias por tratar de explicarnos lo que en buena medida es inexplicable. Es muy difícil. Un placer. Gracias. Hay otro caso que no está del todo resuelto ya en nuestro país, el de Marta